Francisco García Cabeza de Vaca no podrá ser detenido ni por la Fiscalía General de la República ni por ninguna autoridad mientras permanezca en su cargo como gobernador de Tamaulipas. Esto porque mantiene intacto el fuero constitucional que lo protege en contra de cualquier proceso penal. Así lo determinó hoy la mayoría de ministros de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quienes al resolver dos controversias constitucionales pendientes le dieron la razón al Congreso de Tamaulipas y al gobernador panista y desecharon los argumentos de la Cámara de Diputados Federal al considerar que el desafuero del que fue objeto Cabeza de Vaca en abril del año pasado, no le eliminó la protección constitucional de la que goza por ser mandatario de una entidad federativa. Al no ser validada esto por la mayoría del Congreso local del estado de Tamaulipas, careció de constitucionalidad. Con este fallo, por unanimidad, se pone fin a una larga y tensa controversia, a un enfrentamiento entre el gobierno de Tamaulipas y la Federación, en el que también, por supuesto, intervino la Fiscalía General de la República. Hoy, esta noche, si le que tuviera que decir un marcador en este enfrentamiento, sin duda es 1 a favor del gobernador de Tamaulipas, 0 a favor de la Federación. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó mantener el fuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Con ello se evita proceder penalmente contra el mandatario hasta que deje su cargo de elección popular, lo cual ocurrirá el último día de septiembre próximo. Por unanimidad, los ministros de la primera sala aprobaron la resolución de la controversia constitucional promovida por el Congreso de Tamaulipas en contra de la orden de aprehensión girada contra el gobernador. La Corte determinó que el impartidor de justicia y la Fiscalía General de la República vulneraron la facultad del Congreso local para decidir en última instancia sobre la inmunidad procesal del mandatario estatal. Para las noticias de la noche con Salvador García Soto, con información de Verónica Macías, Laura Mendiola, Heraldo Televisión. Bueno, y esta tarde, después de este fallo de los ministros de la Suprema Corte, el gobernador de Tamaulipas reaccionó con un video de 3 minutos que subió a sus redes sociales, donde arremetió en contra de Morena, del gobierno federal y en contra también del juez federal Iván Cermeño Hernández, quien concedió la orden de detención en su contra. La Corte revierte la burda persecución política en mi contra y la de mi familia. El tiempo y la ley me ha dado la razón. Una y otra vez. Las denuncias promovidas en mi contra fueron fabricadas, estaban sustentadas en mentiras. El proceso de desafuero fue impuesto por el partido en el gobierno para sacar tajada política en los procesos electorales del 2021 y del 2022. El juez de control, en lugar de observar la Constitución, se dejó intimidar y actuó por consigna, a pesar de la falta de elementos. Así, con esa contundencia, el gobernador de Tamaulipas pues canta lo que sin duda es una victoria jurídica, pero también política en este pleito que mantiene con el gobierno federal. Y quien también reaccionó a este fallo de la Corte fue el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, colaborador, por cierto, de su espacio, que en su momento fue quien investigó y acusó a Cabeza de Vaca de peculado, enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y delincuencia organizada. Santiago Nieto dijo en redes sociales que el fallo de la Corte se limita al actual fuero del que goza Cabeza de Vaca, pero advirtió que sí puede ser sancionado una vez que deje de ser gobernador. Es decir, Santiago Nieto aclara que Cabeza de Vaca no está siendo exonerado de ningún delito. Simplemente la Corte dice, el señor tiene fuero y por lo pronto, mientras sea gobernador, no lo pueden detener. Y precisamente el gobernador de Tamaulipas mantendrá su fuero hasta el último minuto del 30 de septiembre. Cuando entregue el poder a su sucesor, el morenista Américo Villarreal, quien es actualmente gobernador electo de Tamaulipas. Con ello, dejará de ser gobernador y entonces sí perdería la inmunidad constitucional. Lo que dijo hoy la Corte es que si la Fiscalía General de la República y el gobierno federal quieren imputar de algún delito a Cabeza de Vaca, tendrán que formularle nuevas acusaciones, porque hoy la orden de aprehensión que tenía fue anulada por la Corte, que dijo que esta orden no era válida. Es decir, si lo quieren volver a acusar, tendrán que hacerle nuevas imputaciones penales. Pero ¿dónde vienen estas acusaciones en contra de Cabeza de Vaca? ¿Por qué la Fiscalía lo acusaba de enriquecimiento, de lavado de dinero? ¿Y por qué se le hizo un juicio de desafuero que hoy la Corte está anulando? Aquí le muestro. He dado y daré la cara siempre.
enfrentamiento entre el gobernador García Cabeza de Vaca y las autoridades tiene una larga historia. Desde hace un año, la Fiscalía General de la República persigue al panista por varios delitos. Lo acusa de lavado de dinero y delincuencia organizada y le pidió al juez una orden para detenerlo. En mi vida privada y pública siempre me he conducido conforme a la ley. La unidad de inteligencia financiera, en ese entonces a cargo de Santiago Nieto, lo vinculó con el caso Odebrecht. El exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, dijo que lo sobornó junto con otros panistas a cambio de avalar reformas de Peña Nieto, acusación que fue desmentida por García Cabeza de Vaca. Las y los tamaulipecos deben de tener la confianza de que su gobernador no ha traicionado su confianza. Hasta antes de las denuncias en su contra, García Cabeza de Vaca se había convertido literalmente en un dolor de cabeza para el gobierno federal. Lideró la llamada Alianza Federalista que chocó contra Morena y el aparato de gobierno y se perfilaba como uno de los pocos líderes de oposición. Sin embargo, la carpeta en su contra cambió todo el escenario. La Fiscalía General de la República pidió su desafuero en febrero de 2021. El Congreso Federal, de mayoría morenista, avaló el desafuero, pero el Congreso de Tamaulipas rechazó esa decisión, lo que provocó toda una controversia. En medio de todo esto, en mayo de 2021, el gobernador se atrincheró por 8 días en Casa Tamaulipas con tanquetas y un operativo de seguridad a su alrededor para evitar que lo detuvieran. A pesar de todo, el presidente rechaza que haya una persecución contra el panista. Lo de Cabeza de Vaca, yo no estoy dando instrucciones, no es mi fuerte la venganza, no soy hipócrita, no soy de dos caras. Para las noticias de la noche con Salvador García Soto, Erika Alcántara, Heraldo Televisión. Y para hablar de esta resolución que hoy toma la Suprema Corte de Justicia de la Nación, saludo con gusto esta noche al diputado local panista Félix García Aguiar, el expresidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Tamaulipas. ¿Cómo está, diputado? Qué gusto verlo y saludarlo. Buenas noches. Muy buenas noches, Salvador. Me da mucho gusto saludarte a ti y a tu amplia audiencia. A tus órdenes. Muchas gracias, le agradezco. ¿Cómo toman los diputados del PAN, que fueron los que impulsaron esta controversia constitucional para defender el fuero del gobernador Cabeza de Vaca? ¿Cómo toman esta resolución hoy de la Corte? Bueno, no podemos dejar pasar esta oportunidad. Finalmente, a un año de haber generado en la 64 legislatura, de la cual también tuve la oportunidad de participar, actualmente presidente de la Junta de Coordinación Política. Bueno, fue algo que impulsamos precisamente para que se trara el estudio y que se diera legitimidad precisamente pues a lo que actuó el Congreso en pleno, y bueno, fue precisamente no homologar una declaratoria de procedencia que emanaba precisamente de la Cámara Baja del Congreso de la Unión. Y bueno, le da precisamente el respaldo, el respeto a la soberanía, a la división de poderes, pero sobre todo es una situación muy particular que deja no solo un precedente para los tamaulipecos, sino para el resto del país. No solo la protección a un gobernante, sino también le da legitimidad a los legisladores de todas las distintas fracciones, independientemente que se haya iniciado esta acción de inconstitucionalidad, esta controversia por parte de la bancada de Acción Nacional. Y bueno, un gobernador valiente, un gobernador que pues, ha dado la cara a los tamaulipecos, que ha generado también resultados muy importantes. Y bueno, es lo que nosotros hemos defendido, la soberanía de nuestro Congreso, y finalmente pues es un triunfo para el país, es un hecho histórico que bueno, marca precisamente ese precedente para que todos aquellos que gozan de esta inmunidad que todos conocemos como fuero, bueno, finalmente sabemos que la legislatura de los estados no será solamente una oficialía de partes de la Cámara Baja del Congreso de la Unión, sino que se respeta su soberanía y desde luego destacamos la resolución de la Corte que, bueno, finalmente valida el federalismo que debe imperar en nuestro país. Justo le iba a preguntar eso, diputado. Dice usted un fallo histórico y la verdad es que en este país centralista y un país además presidencialista estamos acostumbrados a que sea el poder central el que someta a los estados, no a la inversa, no que los estados pues le impongan al poder central, en este caso, pues el respeto a la Constitución. Bien dice usted, puede ser un fallo, un precedente histórico para todas las entidades de la República.
Así es un precedente sin duda alguna que hoy en pleno, precisamente reunida la Comisión Permanente del Congreso Tamaulipeco, bueno, pues dimos testimonio de esta importante noticia sin duda alguna que, bueno, finalmente valida y da legitimidad a lo actuado por la 64 legislatura, ahora la 65 también en la cual representamos y, bueno, finalmente es un hecho histórico. Celebramos esta resolución de la Corte. Precisamente el día de ayer estuvimos generando una visita para efectos de que se tomara en cuenta, pues ahora sí que la voluntad, en este caso, pues de la soberanía de nuestro Estado, de nuestro Congreso, y bueno, es algo que vamos sin duda alguna, a seguir celebrando. Claro, hoy los ministros en su fallo dicen que se anula la orden de aprehensión que pesaba sobre el gobernador Cabeza de Vaca, pero también dicen que una vez que termine su encargo, el 1 de octubre de este año, terminaría su fuero. ¿Qué pasará si de nueva cuenta la Fiscalía General de la República formula imputaciones penales en contra de Francisco García Cabeza de Vaca? Ya no tendrá ahí ninguna actuación, digamos, el Congreso local, ya tendría que defenderse él como cualquier ciudadano. Así es, como bien lo comentas, para nosotros era importante que se entrara al fondo del asunto, puesto que no había presente alguno, había dos interpretaciones al respecto de homologar, actuar en consecuencia, como lo dejaba al arbitrio la Constitución, el 111 constitucional. Y bueno, finalmente la Corte se pronuncia, es lo que nosotros esperábamos, que entrara al fondo, y bueno, le da, repito, legitimidad a lo actuado por el Congreso Tamaulipeco, en especial por la bancada de Acción Nacional. Desde luego el Ejecutivo, una vez que termine su encargo, bueno, estará sujeto a su defensa para el caso de que continúen las acusaciones, que bueno, finalmente hemos visto cómo ha sido perseguido, cómo ha sido denostado en su actividad, siendo uno de los gobernadores valientes que, bueno, finalmente exigió y ha exigido, como él mismo lo ha mencionado, lo justo para Tamaulipas, que eso fue principalmente lo que quizás generara esa persecución que a todas luces pues no ha sido sustentada conforme a derecho, de acuerdo a lo que hemos visto, escuchado y analizado. Y bueno, finalmente nosotros como poder autónomo, finalmente era muy importante que se pudiera pronunciar la Corte, y bueno, nos da la razón a un año de haber generado estas iniciativas con una bancada, pues ahorita un Congreso tamaulipeco muy equilibrado, y bueno, esperamos que ese equilibrio se mantenga y que se lleve a cabo en pleno ejercicio de la división de poderes, no solo en Tamaulipas, sino en todo nuestro país. En esa pluralidad, le pregunto por último, diputado, en esa pluralidad que hoy caracteriza al Congreso de Tamaulipas, lo dice usted bien, tienen fuerzas divididas, digamos, entre el partido que ahora va a gobernar a partir del 1 de octubre y la oposición. ¿Qué escenario está usted viendo a partir del 1 de octubre cuando asuma el poder el gobernador electo Américo Villarreal? Bueno, estamos sujetos, inmersos en una impugnación de mi partido a la elección de Tamaulipas. Sin embargo, bueno, seremos respetuosos de las instancias como lo hemos sido ahora que la Suprema Corte se ha pronunciado, al igual que las distintas instancias jurisdiccionales. Estaremos atentos de manera cívica, llevando esta transición del nuevo gobierno, y bueno, buscamos siempre el beneficio de los tamaulipecos, y en ese trajín vamos a transitar en diálogo para buscar precisamente que toda aquella política pública, no solo del gobierno estatal, sino de los gobiernos de los 43 ayuntamientos de Tamaulipas, bueno, cumplan con su política pública, pero siempre privilegiando el bien de las familias de nuestro estado. Pues diputado local panista Félix García Aguiar, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Tamaulipas, le agradezco mucho estos minutos que nos ha concedido. Gracias, un gusto saludarles y seguimos a sus órdenes. Igualmente, muy buenas noches al presidente del Congreso de Tamaulipas. Sin duda es un triunfo jurídico para el Congreso de Tamaulipas, que fue quien impugnó este desafuero de su gobernador, y la Corte le está dando la razón, lo dice él bien, es un fallo que se puede considerar histórico en un país en donde ha dominado el centralismo por décadas. Hoy por primera vez quizás el poder local, el poder estatal se impone al poder federal a través de un fallo y una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, importante para el tema del federalismo en México.